Hola grupo, en este video vamos a estar viendo el teorema de Pitágoras. Posiblemente sean palabras nuevas, ¿no? Teorema y Pitágoras. Para la matemática, un teorema es muy importante porque es una verdad, conlleva un montón de otras cosas que, bueno, no las vamos a desarrollar ahora, pero es súper importante para la matemática un teorema. Y ahora, cuando estemos viendo lo que es este en particular, quizás se pueda entender un poquitito mejor. Y es de Pitágoras, porque Pitágoras es el nombre de una persona, ¿sí? Esta persona es un matemático de la antigua Grecia que vivió entre el 569 a.C. y el 475 a.C. Para orientarnos un poquitito en esto, es la recta numérica, donde fíjense que nosotros estamos acá, en el 2020, tenemos el año cero, donde se produce el nacimiento de Cristo, o por lo menos es lo que utiliza nuestro calendario para marcar el antes y el después, ¿no? Y tener un valor, un año que sea de inicio, podríamos decir, porque no nos podemos basar en el inicio de la Tierra, sería un poquitito complicado. Entonces se toma el año cero y lo que sucede hasta nosotros es después del nacimiento de Cristo, y del cero para atrás es antes de Cristo, y fíjense que es como un espejo, ¿no? O sea, valores que parecen ser muy grandes están más lejos del cero y valores más pequeños están más cerca, ¿no? Porque ocurre como un espejo, o sea, nosotros a medida que vamos avanzando en el tiempo nos acercamos al momento cero, y es por eso que estamos en el 1000 y después en el 500 y después acá tendríamos el 100 antes de Cristo, ¿sí? Hasta llegar al cero y bueno, y después empezar con los números que ya conocemos. Y bueno, este señor vivió aproximadamente entre, no sé, entre esta franja, ¿sí? O sea, nosotros estamos acá y acá tan lejos vivió este señor, que lo que hizo fue darnos una verdad matemática muy importante que se aplica y aparece muchas veces en los estudios matemáticos, ¿sí? Bueno, voy a dejar de hablar y les voy a explicar un poquitito, bueno, voy a dejar de hablar de esto, ¿no? Pero voy a seguir hablando, explicándoles un poco qué es entonces este teorema. Bien, lo primero que dice este teorema es que yo tengo que tener un triángulo rectángulo. Y yo acá lo que hice fue tener un triángulo rectángulo. Bien, rectángulo porque sabemos que tiene un ángulo que es recto, que mide 90 grados. Bien, y teniendo este triángulo rectángulo, lo que nos dice es lo siguiente. A cada lado que conforman al ángulo recto se van a llamar catetos. Este es un cateto y este de acá es el otro cateto. Y al lado opuesto, siempre el opuesto al ángulo recto, se lo va a llamar hipotenusa. Bien, entonces teniendo un triángulo rectángulo, tenemos el nombre de cada uno de los lados, que esto es la primera vez que nos lo encontramos, ¿no? Dentro de los triángulos, y aparece una formulita acá que dice que la longitud de la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a cada uno de los catetos elevados al cuadrado sumados entre ellos, ¿sí? O sea, la explicación es esta. Fíjense, en todo triángulo rectángulo, que yo ya le dibujé, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos. ¿A qué se refiere con esto, Vanina, no? Bueno, vamos a ir a algún ejemplo, así empezamos a entender un poco esto. Esta fórmula la vamos a utilizar y vamos a ir metiéndole cosas acá adentro, ¿sí? Así que esta fórmula sí me la voy a quedar. Y lo que voy a hacer primero entonces es, en este triángulo, que es rectángulo, me dice como dato que el lado AC mide 6 centímetros y que el lado AB mide 8 centímetros. ¿Cuánto va a medir entonces? El lado CB sería mi incógnita en este momento. Bien, fíjense que no nos dicen el perímetro como veníamos trabajando hasta ahora, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a tener que hacer es utilizar esta fórmula, reemplazar los valores y hacer la cuenta que nos dé cuál es el resultado. Entonces, yo sé que tengo que hacer la hipotenusa al cuadrado, que en este caso la hipotenusa es el ángulo opuesto, es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? En este caso no sabemos cuánto vale. Bueno, yo lo voy a escribir. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Bien, así está la dejo acá. Empiezo a reemplazar. Bien, la hipotenusa no sé cuánto vale, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es ponerle x. Entonces yo sé que este es x al cuadrado. Cateto al cuadrado, acuérdense que los catetos dijimos que eran cada uno de estos lados que forman al ángulo recto, ¿sí? Entonces yo puedo decir que uno de los catetos es 6 al cuadrado y que el otro cateto es 8 al cuadrado. Y ahora lo único que tengo que hacer es resolver. Me va a quedar que x es igual, 6 al cuadrado son 36, más 8 al cuadrado que son 64. Y acá me olvidé el 2. Y ahora hago 36 más 64, esto me da 100. Y supongo que deben recordar que cuando tenemos un cuadrado, ¿sí? O un numerito acá arriba, lo que tenemos que hacer nosotros es despejar escribiéndolo como una raíz, ¿sí? Este cuadrado de acá pasa como una raíz de este lado. Y la raíz cuadrada de 100, ¿estamos de acuerdo? Que es 10. O sea que x es igual a 10 centímetros. ¿Sí? Ahora fíjense, yo lo voy a dibujar acá rapidito, acá abajo. Tengo un lado que mide 6. Voy a representar este de nuevo, porque no lo hice en el tamaño. Supongamos, este vale 6. Este lado de acá, no me va a alcanzar para 8, bueno, lo voy a dejar allá arriba. Va a valer 8. Entonces este mide 6, este mide 8. Y fíjense que si nosotros ahora unimos este vértice con este vértice, empieza en el 0. Ustedes no lo están viendo ahí está. Empieza en el 0 y termina en el valor 10. ¿Sí? Bien, entonces, la fórmula que nosotros utilizamos nos dio 10 centímetros y cuando hicimos la construcción también obtuvimos que medía 10 centímetros. Bien, esto es un teorema. Hay una fórmula que en la que yo reemplazo, mi resultado va a ser una verdad. No importa cuál sea el triángulo, mientras sea rectángulo, las medidas que tenga, ¿sí? Me va a dar esta situación siempre. Bien, se va a cumplir el dibujo con la fórmula. Fíjense, voy a volver a esta hoja. Fíjense qué es lo que ocurre si yo tengo un triángulo que no es rectángulo. Ahí va. Miren, si yo apoyo mi escuadra acá, no me da que es un triángulo rectángulo. Si es un triángulo acutángulo, este ángulo también es agudo. Supongamos que decido que este sea un cateto y que este sea un cateto. Y que esta acá sea la hipotenusa. ¿Sí? De por sí es difícil en realidad estar poniéndole nombres, porque dijimos que los catetos son los que forman el ángulo recto. Y yo acá decidí aleatoriamente que fueran estos dos y que este de acá fuera la hipotenusa, sabiendo que la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? Bien, entonces tenemos esta supuesta situación y acá me quedó. Nosotros teníamos que esta era la formulita. Y acá este cateto, una cosa que yo no les dije, vale 6 centímetros y este acá vale 4 y esto sí está medido, está chequeado. Fíjense que este lado de acá mide 6 y este lado de acá 0 hasta 4, ¿bien? Entonces acá yo si reemplazo en mi fórmula me quedaría la hipotenusa que no sé cuánto vale al cuadrado, el cateto este que vale 6 al cuadrado más este cateto que vale 4 al cuadrado.
Si nosotros acá entonces resolvemos, nos queda 6 al cuadrado son 36, más 4 al cuadrado 16, y esta es la hipotenusa. Y acá nos quedaría entonces la hipotenusa al cuadrado es igual a 36 más 16, 6 y 6 son 2, me llevo 1 y 3 son 4 y 1, 5. Y acá nosotros dijimos que si tenemos un cuadrado, lo pasamos como raíz. Y la raíz cuadrada de 52 me va a dar 7,3,4. Ahora yo acá no lo tengo. Ahí está. 7,2 es, bueno. Ahí va. La hipotenusa entonces es 7,2. Se supone. Y fíjense qué pasa si nosotros lo medimos. Yo voy a apoyar acá el 0. Y fíjense hasta dónde llega. Es un valor un poquito más chiquito que 7. ¿Sí? No se cumple la fórmula porque el triángulo no es rectángulo. Bien, por eso es muy, muy importante que el triángulo cumpla con la condición de tener un ángulo recto. ¿Ok? Bien. Vamos con un nuevo ejemplo. Voy a dejar esto acá. Ahí está. Tenemos como datos, entonces, el CD, este de acá, que mide 4. Y tenemos que CB mide 7 centímetros. Según nuestra fórmula, entonces, tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Bien, hipotenusa entonces dijimos, espera, acá una cosa que no noté es que este lado de acá es el que yo no sé cuánto vale, ¿no? Este va a ser X. Bien, y otra cosa que sabemos es que los lados que conforman el ángulo recto son los catetos y el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. Y ahora sí voy a reemplazar. La hipotenusa entonces, en este caso, está midiendo 7 centímetros, así que va a ser 7 al cuadrado. Y acá tengo que uno de los catetos mide 4 al cuadrado y que el otro cateto vale X. Resuelvo. 7 al cuadrado son 49. 4 al cuadrado son 16. Y me queda la X al cuadrado que no resolví nada. Es una ecuación, ¿sí? Ya estuvimos trabajando y la idea de esto es que nos quede entonces la X solita. Así que yo este 16 lo voy a pasar para el otro lado. Me va a quedar 44 menos 16, porque acá tiene un más, ¿sí? Pasa como menos. Acá me va a quedar X al cuadrado. 49 menos 16 son 33. Es igual a X al cuadrado. Y por supuesto ya dijimos que siempre que tenga yo un cuadrado, lo voy a pasar como raíz. Va a ser igual a X, y acá lo pueden resolver con la calculadora porque no nos da un valor preciso, ¿sí? Así que sí lo pueden usar. La raíz cuadrada de 33 es aproximadamente 5,74. Y yo dije aproximadamente, así que acá vamos a tener que hacer este moñito que significa aproximado. Es un poco más que 5,74, ¿sí? O sea, hay infinitos decimales después de la coma. Entonces, matemáticamente correspondería que escribamos este moñito por arriba del igual para decir que estamos aproximando y que no es exactamente ese valor. Bien, ahora entonces con todo esto nosotros ya sabemos que el cateto mide 5,74. Bien, y por último podríamos, por ejemplo, calcular el perímetro y sumaríamos los 3 lados si eso es lo que nos pide el ejercicio. Bueno, vamos con un ejemplo más. Así estamos
seguros y seguras de lo que hay que hacer. En este caso, entonces, tenemos que el lado FG mide 20 centímetros. Yo siempre estoy usando figuras de análisis. Bien, ustedes pueden hacer lo mismo, a menos que el ejercicio lo pida. Y tenemos que el lado EG mide 25 centímetros. Y ahí tenemos por último, entonces, que este lado no sabemos cuánto mide. ¿Sí? Le voy a poner X. Bien, otra cosa que sabemos es que tenemos un triángulo rectángulo y que entonces este lado y este lado van a ser los catetos y el lado que es opuesto al ángulo recto va a ser la hipotenusa. Entonces nosotros tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras, donde hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Hipotenusa dijimos que es 25 al cuadrado. Cateto, voy a escribir este ahora, x al cuadrado, más el otro cateto que es 20 al cuadrado. Bien, 25 por 25, o sea, 25 al cuadrado es 625, es igual a x al cuadrado más 400. 20 al cuadrado es 400. Tenemos que dejar la x sola, así que a 625 le voy a restar 400, así me queda la x solita de este lado, ¿se acuerdan que cambia el signo? Y acá me queda 625 menos 400, me da 225. Y ahora nosotros sabemos que si tenemos un cuadrado acá, lo vamos a tener que pasar como raíz. Y la raíz cuadrada de 225 es 15. Y como realmente es 15, no estoy aproximando, no tengo que poner el moñito acá como les había explicado antes. Y acá arriba entonces yo ya sé que el cateto, que está acá, mide 15 centímetros. Bien, bueno, vamos con un último ejemplo completamente distinto, ¿no? Bien, nosotros en este caso tenemos un triángulo que, fíjense que no es rectángulo, no tiene un ángulo recto, pero sí es isósceles, ¿no? Porque tenemos estos dos lados iguales y este lado que es distinto. Y también tenemos este segmento punteado, ¿sí? Este segmento punteado que va desde el vértice hasta la base en un triángulo isósceles se lo llama altura, ¿sí? Porque estoy midiendo lo que ocurre desde la base hasta la punta más alta. Y a su vez, entonces esto de acá es altura. Y una cosa que hace es dividir en dos partes iguales, divide en dos partes iguales la base, ¿sí? Entonces, este segmento de acá es igual a este segmento de acá, que entonces podría decir que el lado PR es igual a PM más MR, ¿sí? Fíjense, todo este segmento es igual a PM más MR, ¿bien? Y P y M, PM es igual a MR, muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos la altura que está separando en dos lados iguales el segmento. Bien, no solamente ocurre esto de que los lados son iguales, sino que también forma un ángulo recto entre la altura y la base. Eso es una propiedad de las alturas, ¿sí? Si yo voy a calcular una distancia de forma vertical, podríamos decir, siempre voy a considerar a poner mi recta, mi regla, lo más derechita posible, ¿sí? Si no tiene ningún sentido. Nos va a quedar mal hecho el cálculo. Bueno, ahora, ¿qué era lo importante de todo esto? Que yo tengo un ángulo recto y que entonces me encuentro con un triángulo rectángulo. ¿Sí?
Entonces yo puedo decir que lo que voy a hacer es tomar, por ejemplo, este triángulo en el que voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Bien. Deduje todo esto, voy a ir a los datos. Dice que PR es igual a 20 centímetros. PR, que es el lado que está acá, entonces mide 20 centímetros. Por ende, ¿qué dijimos nosotros recién? Que este lado de acá va a medir 10 centímetros. Porque es lo que acabamos de explicar, de que se divide en dos partes iguales la base. Y el otro dato que tenemos es que QR es 26 centímetros, QR es este de acá, mide 26 centímetros y podemos decir que QP también mide lo mismo, ¿no? Porque es isósceles, así que este de acá también vale 26. Y el dato que tendríamos que buscar entonces es cuánto va a medir este lado de acá. Lo voy a pasar en limpio, chiquitito, pero lo voy a pasar en limpio acá. Lo voy a hacer así, tuki y tuki. Y tuki, ahí está. Entonces tengo, este de acá es Q, este de acá es M y este de acá es P. ¿Sí? Estoy pasando los datos que están acá. Este lado mide 26 centímetros, este lado de acá abajo mide 10 y este de acá vale X. Según toda la información que tenemos de cómo se divide el lado y cuánto valen tanto la base como uno de los lados del triángulo isósceles. Y ahora sí, vamos a pasar lo que es el teorema de Pitágoras, porque como sabemos, este es el ángulo recto. Entonces vamos a proceder a aplicar la fórmula. Sé que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Bien, ¿cuáles son los catetos? Los que conforman el ángulo recto. Así que este de acá es cateto, este de acá es cateto y este de acá es hipotenusa, porque es el lado que está enfrentado al ángulo recto. Bien, hipotenusa entonces mide 26 centímetros. Ah, no, no, esto sí. Mide 26 al cuadrado, es igual al cateto al cuadrado más x al cuadrado, que es este cateto que está acá. Bien, 26 al cuadrado son 676, 10 al cuadrado son 100, más x al cuadrado, que no sabemos cuánto mide. Y ahora tenemos que a 676 restarle estos 100, porque así me va a quedar el x al cuadrado solito de este lado del igual. 676 menos 100 son 576, es igual a x al cuadrado. Y también sabemos entonces que si yo tengo un cuadrado, pasa como una raíz. Y me queda la raíz cuadrada de 576 es igual a x. Y la raíz cuadrada de 576 es 24 igual a x. Así que nosotros ahora sabemos que el cateto del triángulo rectángulo es 24 centímetros. Y que por ende en realidad lo que sabemos es que la altura del triángulo isósceles, ¿sí? La distancia que existe desde la base hasta el vértice es de 24 centímetros, porque lo acabamos de averiguar con el teorema de Pitágoras.